¿Qué tal? Pues vamos a continuar con las diferentes etiologías que se manifiestan con síndrome nefrótico, iniciando con lo que es la enfermedad de cambios mínimos. Esta es una podocitopatía. ¿Qué quiere decir esto? Una enfermedad glomerular por lesiones primarias del podocito con o sin afectación de células del epitelio parietal del glomérulo. Es la causa más frecuente hasta en el 70-90% de casos de síndrome nefrótico en niños, con un pico a los 2 a 6 años, y ocasiona también el 10 a 15% de síndrome nefrótico en adultos. Va a predominar en lo que es el hombre y puede evolucionar con el tiempo a una glomerulosclerosis focal segmentaria, o pueden coexistir ambas variantes. La mayoría de casos van a ser idiopáticos o primarios, pero también existen casos secundarios a lo que es el uso de ciertos fármacos, como serían AINES, neoplasias como enfermedad de Hodgkin, infecciones o la historia de alergia en el 30% de lo que son los pacientes. Los casos familiares van a ser raros, se asocian a un déficit congénito o a mutaciones de las proteínas que conforman lo que es el SLID podocitario, tienen un peor pronóstico y van a evolucionar con frecuencia a la glomerulosclerosis focal segmentaria. En la patogenia está implicada una disfunción sistémica del linfocitos T que resulta en la producción de un factor de permeabilidad glomerular que va a afectar a la barrera, produciendo una proteinuria y fusión de procesos podocitarios. El cuadro inicial va a incluir síndrome nefrótico, edema y sedimento urinario acelular. La proteinuria aquí va a ser nefrótica, fundamentalmente a expensas de albúmina, con cantidades mínimas de otras proteínas de mayor peso molecular, pudiendo alcanzar lo que es la proteinuria nefrótica hasta 10 a 20 gramos en 24 horas. También puede haber hipoalbuminemia e hiperlipidemia. Signos menos frecuentes van a ser hipertensión arterial, hasta en el 30% de casos de niños, hematuria en el 20% de casos de lo que son niños, atopia o síntomas alérgicos en el 40% de casos en niños, y deterioro de la función renal con aumento de creatinina sérica en menos del 5% de casos en niños. Dado que la causa más frecuente de síndrome nefrótico va a ser lo que es la enfermedad por cambios mínimos, no se opta por hacer el diagnóstico con biopsia de inicio. Si el curso no es el esperado y o no existe una buena respuesta al tratamiento, se puede sospechar, o más bien se va a sospechar, una etiología distinta como es la glomerulosclerosis focal segmentaria, y pues está indicado lo que es realizar la biopsia renal. No va a mostrar una lesión glomerular obvia en la microscopía óptica ni depósitos en la microscopía fluorescente, y a veces va a haber cantidades mínimas de inmunoglobulina M en el mesanquio. La microscopía electrónica va a mostrar borramiento de pies de podocitos epiteliales con debilitamiento de membranas con poro hendido. El tratamiento pues va a ser empírico con corticosteroides, siendo prednisona la primera elección, y se va a conseguir lo que es remisión completa de la proteinuria en el 90% de los pacientes. Existen pacientes quienes muestran remisión completa después de un ciclo único de prednisolona, y hay quienes dependen de corticosteroides, los cuales van a recaer al disminuir la dosis de estos fármacos. Los inmunosupresores como ciclofosfamida, ciclosporina y micofenolato se van a usar en pacientes con recidivas frecuentes, corticodependientes o córticos resistentes. El rituximab también es otra opción que se utiliza como la última opción. Pacientes que presentan resistencia a corticosteroides pueden mostrar glomerulosclerosis focal segmentaria en biopsias de repetición. También las recidivas se observan en un 70 a 75% de niños después de la primera remisión, y el hecho de que ocurran de manera más precoz va a anticipar múltiples recidivas. Otra etiología sería la glomerulosclerosis focal segmentaria o segmentaria focal. Se presenta en el 30% de casos de síndrome nefrótico en adultos. Es una podocitopatía caracterizada por cicatrices o esclerosis glomerular segmentaria con una afectación menor al 50% de los glomérulos. Es por eso que es focal, y habitualmente va a tener un inicio en lo que es la zona yuxtamedular. Además, se ha descrito hipercelularidad endocapilar, glomerulopatía con colapso segmentario o global y deterioro rápido de la función renal. Se van a distinguir dos formas de la glomerulosclerosis focal segmentaria, la primaria y la secundaria. En la patogenia pues va a estar implicado un factor de permeabilidad circulante que va a estar regulado por linfocitos T, y también va a haber anomalías de podocitos por mutaciones en genes que codifican ciertas proteínas que están implicadas en la función y diferenciación podocitaria. Por ejemplo, tenemos NPHS1 que codifica nefrina, NPHS2 que codifica podocina. Estas dos son fundamentales para el correcto funcionamiento de la barrera de permeabilidad podocitaria. La glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria puede ocurrir por lesión directa del podocito, ya sea por el uso de heroína o por la infección con VIH, pero en la mayoría de casos va a resultar por una respuesta adaptativa a la hiperfiltración e hipertrofia glomerular. Va a ocurrir en enfermedades con pérdida de la masa renal funcionante y o vasodilatación renal, como por ejemplo en casos con disminución de masa renal, como serían pacientes con nefrectomía, en el caso de hipoplasia, agenesia o displasia renal, reflujo vesicoureteral, pielonefritis crónica o enfermedad renal crónica. También pues, puede ocurrir en condiciones sin disminución de la masa renal, como sería pacientes con obesidad y anemia de células falciformes. Los síntomas iniciales van a ser proteinuria nefrótica en el 60-65% de casos, hematuria en el 30-50% de casos, hipertensión arterial en el 45 hasta 65% de casos, insuficiencia renal entre un 25 y 50% de casos. Factores como proteinuria nefrótica, raza negra, insuficiencia renal son de mal pronóstico.
y el 50% de lo que son los pacientes van a terminar en insuficiencia renal después de 6 a 8 años. La glomerulosclerosis focal segmentaria rara vez va a mostrar una remisión espontánea, algo que hay que tener pues en cuenta. Para un diagnóstico de certeza es necesaria la biopsia renal. Por la microscopía electrónica se va a mostrar borramiento difuso de procesos podocitarios similar a la enfermedad por cambios mínimos. Y el tratamiento aquí de la glomerulosclerosis focal segmentaria primaria va a incluir YECAS o ARA2 o lo que son corticosteroides para controlar la proteinuria. En pacientes con función renal normal y proteinuria menor a 3.5 gramos por día, no se recomienda iniciar tratamiento con corticosteroides o inmunosupresores como ciclosporina o micofenolato, ya que estos generalmente van a tener una buena evolución. Aquí la ciclosporina en quienes mejoran con corticosteroides es útil para asegurar las remisiones y se han observado recidivas al suspender el uso de lo que es ciclosporina. El tratamiento de la glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria pues va a comprender obviamente el tratamiento etiológico, el tratar pues lo que es el agente causal y controlar la proteinuria con inhibidores de lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí en la secundaria no son útiles los corticosteroides ni los inmunosupresores. En cuanto a la glomerulonefritis membranosa, esta corresponde al 30% de casos de síndrome nefrótico en adultos, tiene una incidencia máxima a los 30-50 años y es más frecuente en varones, con una relación 2 a 1. Es un trastorno raro en la niñez y es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos no diabéticos y ancianos. En la patogenia está implicada la que sería la formación de inmunocomplejos en la vertiente subepitelial del podocito. Aquí los depósitos inmunes pueden desarrollarse in situ por anticuerpos IgG circulantes contra ciertos antígenos endógenos en procesos podocitarios, o puede también desarrollarse por anticuerpos contra antígenos circulantes que han atravesado la membrana basal glomerular. Puede haber inmunocomplejos in situ con el receptor de megalina o el receptor alfa 2, más bien A2 de fosfolipasa tipo M en los podocitos, así como también anticuerpos contra la endopeptidasa neutral expresada por ciertos podocitos. Existen dos tipos de glomerulonefritis membranosa, la primaria y la secundaria. En la nefritis membranosa primaria o idiopática, esta va a corresponder al 75% de los casos. Es una enfermedad autoinmune contra el receptor de la fosfolipasa A2 situado en la vertiente subepitelial del podocito. En cambio, la nefritis membranosa secundaria corresponde al 25% de casos y se va a asociar a cáncer, por ejemplo, de pulmón, mama, próstata, colon y estómago, a ciertas infecciones como hepatitis B, C, sífilis o malaria, y cierto uso de fármacos como captopril, sales de oro, así como AINES, y también se relaciona a otras enfermedades como será lupus, Sjögren, artritis reumatoide o sarcoidosis. Aquí la eliminación, obviamente, pues de esta causa secundaria suele conllevar a lo que es la resolución del síndrome nefrótico. El 80% de los casos de glomerulonefritis membranosa va a iniciar con síndrome nefrótico con función renal conservada. Puede tener también lo que es proteinuria no selectiva y no va a haber hipertensión arterial. La hematuria se puede detectar en el 50% de casos y un 33% de casos van a mostrar insuficiencia renal o van a fallecer por complicaciones de esta glomerulonefritis. Los factores de mal pronóstico aquí van a ser sexo masculino, senectud, hipertensión arterial y proteinuria. También se pueden observar remisiones espontáneas en el 20 a 35% de lo que son los pacientes. Y un 33% de casos va a mostrar lo que es un síndrome nefrótico recidivante, pero pueden conservar una función renal normal. En la biopsia renal, pues con microscopía óptica se van a identificar lo que es un engrosamiento de la membrana basal glomerular en las capilares periféricas. Por inmunofluorescencia se demuestran depósitos granulosos difusos de inmunoglobulina G y C3, y por microscopía electrónica se identifican depósitos subepiteliales electrodensos. En cuanto a la nefritis membranosa, existen 4 estadios, que va del 1 al 4, los cuales van a ser progresivos. En el estadio 1 va a haber depósitos de, creo que son inmunocomplejos electrodensos en la vertiente subepitelial entre la membrana basal y el podocito. En el estadio 2 va a haber proyecciones de material de la membrana basal alrededor de los depósitos subepiteliales. Estadio 3 corresponde a lo que es material de membrana basal que engloba los depósitos, y el estadio 4 ya es un engrosamiento de la membrana basal con pérdida de la densidad de los depósitos. También pues aquí en el diagnóstico, o para sospechar si es una causa primaria o secundaria, se deben solicitar los anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2, que nos va a orientar a la causa primaria. Y en lo que es una glomerulonefritis membranosa secundaria se debe descartar neoplasias o infecciones con lo que sería un TAC tóraco-abdominal y serología viral. Las complicaciones trombóticas son un signo de todos los síndromes nefróticos, pero en el caso de la nefritis membranosa conlleva los índices más altos de trombosis de la vena renal, tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Aquí se van a recomendar anticoagulantes en caso de no haber factores de riesgo para hemorragias en el paciente. Además de tratamiento del edema y de lo que sería la dislipidemia con hipolipemiantes, se recomiendan los YECAS o ARA2, ya que estos son antiproteinúricos para controlar lo que es presión arterial y proteinuria. El objetivo pues aquí va a ser una proteinuria menor a 1 gramo por día. También se pueden indicar inmunosupresores, sin embargo no va a ser la primera opción.
o de primera instancia se van a utilizar cuando hay una proteinuria nefrótica mayor a 3 gramos en 24 horas de manera persistente tras 6 meses de tratamiento antiproteinúrico y cuando hay insuficiencia renal a los 6 a 12 meses de lo que es el diagnóstico. Se opta por una terapia doble con corticosteroides más lo que sería ciclofosfamida o micofenolato o ciclosporina. Y aquí no se debe utilizar una monoterapia con corticosteroides. El rituximab, es útil en pacientes que sean refractarios, ya sea que recaigan o que no respondan a lo que son los inmunosupresores. Por último, tenemos otra etiología que se manifiesta con síndrome nefrótico, será la nefropatía diabética. Es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Va en aumento por el incremento epidémico, obviamente, de pacientes con obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus. El 40% de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2 van a manifestar nefropatía a los 15 años del diagnóstico. La mayoría con nefropatía diabética van a tener diabetes mellitus tipo 2 por una mayor prevalencia comparada con la diabetes mellitus tipo 1. Los factores de riesgo van a ser hiperglucemia, hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo y antecedentes heredofamiliares de lo que sería la nefropatía diabética, así como ciertos polimorfismos genéticos que afectan al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Su desarrollo depende del tiempo de evolución, el control glucémico, la genética y el control de ciertos factores de riesgo. Una vez establecida, la progresión depende del control de la proteinuria. En lo que sea la nefropatía diabética se afectan todos los segmentos renales, tanto el glomérulo, el túbulo, el intersticio y los vasos. Los factores lesivos van a ser el aumento de citocinas proinflamatorias, factores de crecimiento, alteraciones en los niveles de óxido nítrico y prostaglandinas, activación anómala del sistema renina-angiotensina aldosterona y los productos de degradación de la glucosilación avanzada, que van a ocasionar cambios hemodinámicos y anatómicos. Los hemodinámicos, pues aquí se van a caracterizar por que la hiperglucemia ocasiona vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente, llevando a lo que sería hipertensión intraglomerular con la consiguiente hiperfiltración y proteinuria. La hipertensión glomerular sostenida intensifica la producción de matriz, agrava las alteraciones de la membrana basal glomerular con transgresión de la barrera de filtración y va a ocasionar lo que es la glomerulosclerosis. En cuanto a los cambios anatómicos, la hiperglucemia mantenida va a dañar podocitos y membrana basal glomerular, así como el mesangio, favoreciendo la proteinuria y la fibrosis. Los dos patrones histológicos fundamentales a nivel glomerular van a ser la glomerulosclerosis diabética difusa y glomerulosclerosis nodular, las cuales pueden coexistir o no. En cuanto a la glomerulosclerosis diabética difusa, es la lesión más común, va a haber un aumento difuso de la matriz mesangial y ensanchamiento de la membrana basal. El engrosamiento de la membrana basal glomerular es un indicador de diabetes mellitus. Aquí la membrana basal glomerular se altera con desaparición del heparansulfato que forma la barrera de filtración con carga negativa, causando una mayor filtración de proteínas predominantemente albúmina con carga negativa. En cambio, la expansión mesangial por acumulación de la MEC lleva al desarrollo y evolución de la esclerosis mesangial. En cuanto al otro patrón histológico, tenemos la glomerulosclerosis nodular, que se caracteriza por nódulos de Kim-Steele-Wilson. Esta aparece en el 15% de pacientes con lo que es diabetes mellitus con nefropatía, asociado a la forma difusa. Va a consistir en nódulos eosinofílicos Paz positivos situados de forma periférica en el glomérulo, y aunque es característica de la nefropatía diabética, pueden verse una lesión similar en otros pacientes que tengan nefropatía por cadenas ligeras. A nivel del túbulo renal se pueden ver células de Armani-Epstein, que son patognomónicas de nefropatía diabética, corresponden a células Paz positivas cargadas de glucógeno y se van a encontrar situadas en el túbulo contorneado distal y en la porción recta del túbulo contorneado proximal. En cuanto a la evolución de la nefropatía diabética, de curso típicamente lento y progresivo, van a existir 5 estadios. El estadio 1 corresponde a hiperfiltración sin proteinuria, el estadio 2 a microalbuminuria intermitente que se relaciona con estrés, ejercicio o infecciones. El estadio 3 va a haber una nefropatía incipiente con microalbuminuria persistente y el estadio 4 es una nefropatía establecida con una albuminuria mayor a 300 miligramos al día y descenso de la tasa de filtrado glomerular, y ya el último estadio, que será el 5, es una insuficiencia renal grave. En el 40% de pacientes con nefropatía diabética, la clínica inicial va a ser el incremento de la albuminuria. Una albuminuria mayor de 30 a 300 miligramos en 24 horas se va a denominar microalbuminuria y se produce entre 5 a 10 años después del inicio de la diabetes mellitus. Es un factor de riesgo para problemas cardiovasculares agudos y muerte en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En cambio, la proteinuria va a ser variable, que puede ir desde 0.5 a 25 gramos en 24 horas y suele acompañarse de síndrome nefrótico. El 60% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatía van a tener retinopatía diabética, y más del 90% de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y nefropatía tienen retinopatía diabética. Por lo tanto, el no detectar una retinopatía en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 con proteinuria nos va a obligar a considerar un diagnóstico diferente, ¿no? En pacientes con nefropatía diabética que ya esté avanzada van a tener estos riñones normales o agrandados, a diferencia de otras
enfermedades renales en las cuales pues los riñones van a disminuir su tamaño, ¿no? En estadios de vasculopatía diabética avanzada se suele asociar también a lo que es acidosis tubular tipo 4 con hipoaldosteronismo hiporrenémico por la hialinización de lo que es la arteriola aferente. Se va a diagnosticar por lo general sin necesidad de biopsia renal. Y en cuanto a tratamiento, pues la reducción de la proteinuria controlando la glucemia y la presión arterial van a ser los factores más efectivos para enlentecer la progresión de la nefropatía diabética. Todos los antihipertensivos van a ser útiles porque reducir la presión arterial también van a reducir lo que es la hipertensión intraglomerular y la proteinuria. Los que dilatan la arteriola eferente, como sería YKS-2, van a reducir de forma directa la presión de filtrado y la proteinuria, siendo los más efectivos. También tenemos antagonistas de calcio que también tienen un efecto antiproteinúrico, aunque menor que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Espironolactona también es buen antiproteinúrico, pero se debe evitar o monitorizar estrechamente con un filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto. Se deben también utilizar los YKS-2 en todo paciente con proteinuria, incluso cuando haya ausencia de hipertensión arterial, vigilando pues que no aparezca hiperpotasemia y siempre que la presión arterial lo permita, ¿no? Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona van a detener la progresión de la enfermedad durante fases incipientes y avanzadas. El control de la presión arterial también reduce complicaciones renales y cardiovasculares y se va a recomendar una presión arterial menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio en todo paciente con microalbuminuria. Desde estadios precoces se deben restringir la sal y en estadios avanzados se va a restringir alimentos ricos en potasio como serían frutas o frutos secos y puede ser necesario el uso crónico de resinas de intercambio iónico para controlar lo que sería la hiperpotasemia, sobre todo en quienes tengan una acidosis tubular tipo 4. También se recomienda una dieta normoproteica y un buen control glucémico que también pues va a ser fundamental, evitando hipoglucemias, por lo que el objetivo aquí va a ser una hemoglobina glucosilada de menos de 7 a 7.5. También depende de si son ancianos o jóvenes. Por ejemplo, en ancianos con mayor comorbilidad se pueden usar valores de hemoglobina glucosilada de 8 y en jóvenes con buen cumplimiento y poca comorbilidad pueden utilizarse valores menores a 6.5 o 7 de hemoglobina glucosilada. Cuando la tasa de filtrado glomerular sea menor a 30 ml por minuto, muchos fármacos antidiabéticos orales están contraindicados, por lo que se tienen que utilizar otros. Los que se pueden seguir utilizando van a ser las glitazonas, repaglinida y los inhibidores de GLP-1, así como inhibidores de DPP-4, como sean las gliptinas. Es importante pues recordar que la insulina tiene una eliminación renal, por lo que en la insuficiencia renal crónica disminuyen los requerimientos de insulina para evitar pues que el paciente presente una hipoglucemia. Por último, los inhibidores de lo que sería SGLT2, como dapaglifosina, van a bloquear el cotransportador sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal, donde se reabsorbe más del 90% de la glucosa filtrada. Hay ciertos estudios que han mostrado que reducen el riesgo cardiovascular en diabéticos y pueden tener efecto antiproteinúrico potente, por lo que pueden ser útiles en el manejo de la nefropatía diabética. Ese era todo lo que es el síndrome nefrótico. Nos vemos en otra ocasión.